Llegamos al final de nuestro estudio de este trimestre. Todavía no ha terminado el año, pero ya casi termina también este año 2025 y ha sido muy bendecido para nosotros estudiar este tema de Josué. Agradecemos a Dios por esta oportunidad que Él nos ha dado para poder compartir con ustedes durante todo este año las lecciones de escuela sabática. Y aunque estamos haciendo como una despedida de lo que ha sido este trimestre y de todo este año, siempre les recordamos que gracias a Dios, Pastor y Perla, ya tenemos el nuevo folleto. Al principio de la semana lo dijimos, y es importante que usted también lo tenga en sus manos para comenzar, porque justamente en los últimos días del 2025 vamos a comenzar a estudiar Filipenses y Colosenses. Y esto siempre es una bendición, Pastor. Totalmente, recordemos las palabras de Jesús: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y creo que tenemos que agradecer a Dios de tener una lección más que va a comprender, en este caso, libros Sí. completos de la palabra de Dios. Realmente es una gran bendición. Así que vamos a aprovecharla al máximo. Por eso decimos, esperamos que tenga usted ya ese folleto y que lo consiga lo más pronto posible. Ya sea en su iglesia, si usted pertenece a nuestra iglesia, o si es alguno de nuestros amigos, acérquese a una de nuestras iglesias y pregunte por este folleto, que seguramente se lo van a facilitar con la ayuda de Dios, para que usted también pueda estudiar junto a nosotros. Hoy vamos a orar para hacer una reflexión de lo que ha sido nuestro estudio de este trimestre. Hay algunos elementos que todavía necesitamos reforzar de lo que hemos estudiado esta semana y de lo que ha sido todo nuestro estudio de este libro. Vamos a pedir la dirección de nuestro Dios. Te agradecemos, Padre, por todo lo que hemos aprendido de tu palabra. Estamos muy agradecidos por los desafíos que nos das también en tu palabra, estos llamados que nos haces para poder consagrarnos a ti. Todavía nos queda mucha tierra por conquistar. El Evangelio necesita ser predicado, pero ayúdanos a nosotros a levantarnos como hijos tuyos, como fieles portaantorchas para servirte en este mundo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Para este día, Pastor, hay varios temas que todavía quedan por reforzar en nuestra vida y la palabra de Dios es inagotable, pero me gustaría leer la cita que aparece acá, al día viernes, porque tiene unos conceptos que creo nos van a ayudar con el tema que ha sido el tema central de esta semana. Elegir a Dios, elegirlo a Él, tomar estas decisiones conscientes que hemos estado diciendo durante estos días. Y me dice mucho esta cita y quisiera que usted nos ayudara a explorarla porque dice acá: entre las multitudes que salieron de Egipto habían muchos que habían sido adoradores de ídolos, y tal es el poder del hábito que la práctica continuó secretamente hasta cierto punto, aún después del establecimiento en Canaán. Josué era consciente de la existencia de este mal entre los israelitas y percibía claramente los peligros que derivarían de ello. Deseaba fervientemente ver una reforma completa entre la hueste hebrea. Sabía que a menos que el pueblo decidiera servir al Señor de todo corazón, seguiría separándose cada vez más de Él. Aunque una parte de la hueste hebrea estaba constituida por adoradores realmente espirituales, muchos eran meros formalistas. Ningún celo ni seriedad caracterizaban su servicio. Algunos eran idólatras de corazón, que se habrían avergonzado de reconocerse como tales. Hay muchas cosas acá, Pastor, pero quisiera comenzar para que demos pie al comentario que usted nos ayude a comprender de esta cita, y es el poder del hábito. Ya se ha destacado no solamente esta semana, sino a lo largo del trimestre, que lamentablemente no nos creemos tan malos, creemos que podemos controlar nuestro corazón, pero esta cita nos muestra que el poder del hábito es tan poderoso que esas cosas que hemos acariciado durante tanto tiempo no van a desaparecer así sin más, o como usted lo decía esta semana, de manera automática. ¿Cómo podemos tener conciencia sobre esto para poder realmente ahora tomar la decisión de rendirle nuestra vida a Dios? En primer lugar, para cambiar un hábito malo, primero tenemos que ser conscientes, tenemos que hacer un inventario de nuestra propia vida. ¿Qué cosas estoy haciendo? Porque a veces actuamos en automático, simplemente hacemos las cosas porque ya las venimos haciendo, pero ¿qué cosas estoy haciendo que están mal? Eso es lo que tenemos que hacer en primer lugar. Claro,
Para saber que algo está mal, tenemos que reconocer que es el bien. Sí. Tenemos que estar en comunión con Dios para que Él nos revele. A veces las personas preguntan, ¿y puedo hacer esto? ¿Puedo ir aquí? ¿Puedo ir allá? Y a veces cuando a mí me hacen preguntas, ¿y puedo ir a tal feria? ¿O puedo hacer esto otro? Yo lo que les pregunto es, ¿qué te dice el Espíritu Santo? Porque puede ser que a mí me diga una cosa, puede ser que a ti te va a decir algo diferente, no sé. Pero, ¿cómo está tu relación con Dios? ¿Qué te permite tu relación con Dios hacer o no hacer? Eso es en primer lugar. Tenemos que reconocer qué hábitos son los que están mal. Luego, debemos procurar cambiar esos hábitos, porque yo me he dado cuenta de algo. Un hábito solo se reemplaza con otro hábito. Sí. Recuerden lo que decía Jesús. Si alguien viene, limpia la casa y la deja vacía, el demonio que estaba ahí lo que ve es, bueno, me sacaron, y entonces va a llamar a otros para ingresar aún con más fuerza. Entonces, queremos cambiar nuestros hábitos, tenemos que ser conscientes qué cosas están mal, y número 2, tenemos que dar pasos para hacer nuevos hábitos, hábitos correctos. Esto tiene incluso una explicación neurológica, cómo funciona realmente nuestro cerebro. Porque noten, un hábito es algo que hacemos frecuentemente y ya está en automático, como cuando uno va a un lugar donde hay una puerta automática, uno solo se asoma y la puerta se abre. Entonces, hay cosas que hacemos que ya están allí, y es lo que decía, el poder del hábito estaba tan arraigado en estas personas, y sucede que en el cerebro nosotros hemos hecho caminos, surcos, como le podríamos llamar, así como cuando hay un engramado, pero si alguien comienza a caminar en un cierto lugar y camina una y otra vez, ahí la grama va a desaparecer y se forma un camino. Eso es lo mismo que pasa en el cerebro. Miren, lastimosamente no es algo que yo diga, bueno, en el cerebro yo tengo este hábito, este camino que hice, y lo borro y lo quito. No, ese siempre estará allí. Lo que yo tengo que hacer es ahora crear una nueva ruta, una nueva respuesta. Cuando yo sienta el deseo por por tal cosa, haya un estímulo. Entonces, en vez de seguir esa ruta antigua, yo comienzo ahora a seguir una ruta nueva. Note que esto realmente es importante que lo comprendamos cómo funciona, porque si no, nunca vamos a ser vencedores contra el mal. Siempre vamos a estar ahí pidiendo perdón, cayendo, levantándose, llorando por estos pecados. Señor, mira, tú sabes que yo soy malo y que hago esto y no sé qué, pero es que no comprendemos cómo funciona esto. Por supuesto, todo esto es con la ayuda de Dios. Sí. No lo podemos cambiar nosotros solos por nosotros mismos. Podemos hacer cambios, como decía acá, formalistas nada más, pero solamente con Dios es que podemos lograr desarrollar nuevos hábitos. Todo mundo que hace algo se dará cuenta cómo el hábito es algo que está tan arraigado. Sí. Y no estoy hablando que todo hábito es malo, no, es que hay hábitos buenos y hay hábitos malos. Por ejemplo, usted cuando, bueno, en el caso de nosotros que usamos pantalón, yo creo que ahora todo el mundo usa pantalón, pero ya uno tiene un pie que cuando uno agarra el pantalón, que es el que mete primero. Sí. Ahora, fíjese cuando usted se pone el pantalón, ¿qué pie pone primero? Ahora, la siguiente vez que lo haga, intente hacerlo con el otro pie y se va a dar cuenta que automáticamente usted está con el pie que ya está acostumbrado. Y eso es lo mismo para la comida, para todo en la vida, un montón de cosas. Mire, estamos llenos de hábitos. Los seres humanos somos seres de hábitos, y tenemos que comprender, nuevamente lo digo, cómo funciona esto para realmente abandonar esos hábitos que no son correctos y seguir el camino que Dios desea que nosotros avancemos. Ahora, dentro de lo que estudiamos, no solamente en esta semana, sino también en todo el trimestre, hablamos un poco acerca del carácter de Dios.
pero todavía nos resultan algunas palabras, humanamente hablando y para nuestro contexto, un poquito complicadas, porque de repente escuchamos, eso lo leímos en esta semana, que Dios es un Dios santo y Dios celoso. Y entonces, desde nuestra cosmovisión occidental, creo que no logramos extraer lo que significa que Dios sea celoso y le ponemos nuestra idiosincrasia, nuestra cultura. Pero ¿qué implicaciones tiene esto de Dios celoso en cuanto a nuestra comprensión del carácter de Dios? Creo que esta fue una expresión que vimos esta semana y vale la pena retomarla hoy. Dios es un Dios celoso. La palabra celo, cuando uno va a ver realmente la raíz de esa palabra, esta palabra podría ser traducida como ardor, celo, noten algo caliente, Ujú. como una pasión. Y ahora, nosotros sabemos que hay celos, y especialmente hablando en las relaciones de pareja o de amistad, hay celos que son dañinos, los tristemente malditos celos que hay a veces en las relaciones humanas. Pero, ¿cómo se diferencian esos celos al que Dios dice que Él es un Dios celoso? En primer lugar, Dios es el creador, Dios es nuestro redentor. Y cuando se dice que Dios es celoso, está hablando en el contexto de una relación donde debe haber una exclusiva lealtad. Mm. Por eso dice la Biblia, Dios es celoso. Está hablando de que Dios está devoto totalmente hacia nosotros y nosotros deberíamos estarlo hacia Él y no permitir que algo más interfiera en esa relación, como debe ser en las relaciones humanas. En ese sentido, cuando hablamos de una lealtad exclusiva, estamos diciendo que es algo positivo cuando se habla de que Dios es celoso. Pero hay algo más. ¿Por qué razón Dios es celoso? Bueno, recordemos, vuelvo a repetir esta imagen, siempre que la Biblia habla de la relación de Dios con su pueblo, con sus hijos, lo hace en términos matrimoniales. Sí. Yo creo que la Biblia abunda en eso y hay varios textos donde Dios se hace como el esposo, su pueblo es la esposa, y así es hasta el final de la Biblia. Sí. Nosotros encontramos esa imagen hasta la gran cena de las bodas del Cordero. Entonces, en una relación de pareja, debe haber una exclusiva lealtad en la cual usted no desea que esa persona que está a su lado tenga su corazón, tenga sus afectos hacia otra persona. Pero la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? Porque me pertenece, porque muchos dicen, bueno, no, hemos escuchado noticias de personas, ¿verdad? Lastimosamente, noticias desafortunadas que alguien dijo, no, si no está conmigo, no está con nadie. Y toman decisiones fatales y ahí es donde los celos se descontrolan y pueden llevar a donde no debe llegar. Pero sabe que el celo de Dios, si yo me quedé porque esta semana yo estaba pensando en eso, bueno, y Dios es celoso. Nuevamente repasemos este tema de los celos, hablando especialmente en esa expresión de Dios, y encontré un pensamiento muy bonito que me gustó mucho. Cuando Dios siente celo por nosotros, es que la idea que viene es que Dios no puede sufrir estar sin nosotros porque sabe que separarnos de Él nos va a llevar a nosotros a un camino de perdición. Y entonces Dios sufre y Dios dice, mire, es que si no estoy contigo, tú vas a perecer. Note que es por nuestro bien, no es por Él. Porque lastimosamente, vuelvo a repetirlo, los celos malditos que hay en las relaciones son esos celos en el cual la base es el egoísmo. Es que no está conmigo, es que me despreció, es que prefirió a alguien más. O sea, me está poniendo a mí como el centro. O sea, el daño no es por la otra persona, es por mí, es por lo que me hicieron a mí, es porque me despreció, es porque me ridiculizó, es porque me abandonó. Noten, todo está centrado. Los celos humanos
tristemente, son basados en una reacción. Los celos humanos equivocados son basados en una reacción por lo que me han hecho a mí. Es prácticamente, ahí es donde se levantan esos deseos de venganza. Pero cuando la Biblia habla del celo de Dios, es que Dios no aguanta la idea de ver a sus amados, aquellos a quienes Él ama, sufrir las consecuencias de lealtades inapropiadas. O sea, el celo de Dios es un ardor, es una pasión por decir, mira, yo te celo porque si tú te vas de mí, te vas a ir mal, sí, te vas a dañar. Noten, está enfocado ahora en nosotros. Sí. Qué galán que los seres humanos aprendamos de ese tipo de sentimiento y digamos, no, mira, yo quiero que tú estés conmigo porque yo te voy a hacer bien, porque yo te voy a cuidar, porque yo voy a ser leal y no quiero que te pase ningún daño, no quiero que te vaya mal. Ahí cambia totalmente todo el enfoque, pero Dios tiene que respetar al final nuestras decisiones, que es lo que hemos estado estudiando esta semana. Tenemos que elegir, somos seres libres, moralmente libres para elegir, pero entonces, para resumir y una vez más enfatizar este punto, los celos de Dios son esas reacciones o esos sufrimientos que Dios tiene al vernos separados de Él, porque sabe que las consecuencias que vendrán nos van a dañar y nos van a afectar a nosotros. Amén. Y esto es una imagen muy linda de Dios porque es justamente su carácter, lo que hemos aprendido en la Biblia siempre, que Dios es amor, ¿no? Y para finalizar, pastor, sí me gustaría un poco que nosotros analicemos el texto que no le dedicamos mucho tiempo, porque creo que tiene que ver con un tema que terminábamos conversando en estos días, que era el de pasar la antorcha. En Josué capítulo 24, en el verso 15, Josué dice así: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Este es un llamado muy fuerte, pero me llama la atención este final de yo y mi casa serviremos a Jehová. Creo que Josué está tratando de hacer lo mismo que Moisés en su tiempo, hacer un llamado a la reflexión a Israel de que tienen que elegir. Y la mejor elección va a ser Dios, y ahora Él se pone como ejemplo. Y eso me lleva a la pregunta: ¿cómo podemos de manera práctica pasar la antorcha a la nueva generación, como ahora Josué está tratando de hacerlo? Creo que este es uno de los versículos icónicos que encontramos en el libro de Josué. Al final, al principio es Josué 1:9, mira que te mando que te esfuerces, y son textos que sabemos de memoria. Al final, este texto que aparece al principio con una idea como que no es correcta, porque dice, si mal os parece servir a Jehová. ¿Es malo servir a Dios? ¿Verdad que no? Pero a veces parece que por servirlo a Él te va mal. Son dos cosas diferentes. Sí, hay personas que por servir a Dios, o tarde o temprano en nuestra vida, por servir a Dios y hacer las cosas correctas, puede suceder algo que no es bueno. Pero noten, solo parece. Pregúntele a Daniel en el foso de los leones. ¿Era bueno servir a Dios? Sí, pero ¿dónde lo tenía? Sí. Allí, a punto de ser devorado por los leones, pero solo parece, porque luego vemos la liberación del Señor. Josué le está diciendo al pueblo, reacciona, porque muchas personas dicen, no, pero es que yo veo que hay personas que sirven a Dios y les pasó esto malo. Sí, parece, sí, pero al final el resultado va a ser totalmente diferente. Escogeos hoy a quien servir. Y él hace un llamado, pero lo que me llama la atención de este texto es el ejemplo. Yo y mi casa serviremos al Señor. El ejemplo es fundamental a la hora de pasar la antorcha. El ejemplo es fundamental a la hora de dirigir. El testimonio es fundamental a la hora de predicar el Evangelio. Ya hemos hablado mucho. La pregunta es cuánto hemos vivido de eso que hemos hablado. Josué da el ejemplo y aquí él toma la delantera y él dice, bueno, mire, aún si ustedes no quieren, yo y mi casa
serviremos al Señor. Y a mí siempre me llamó la atención porque Él se puso primero. Sí. Yo me acuerdo cuando uno estaba en el colegio y si uno se ponía primero, pues le decían algunas, habían unos dichos por ahí, pero Josué no dijo mi casa y yo. No. Él dijo yo y mi casa. ¿Por qué ese énfasis? Porque la salvación es individual. Al final, la salvación es individual. Pero lo que aquí la palabra de Dios nos está diciendo, mira, si otros se pierden, no te pierdas tú. Toma la decisión tú de salvarte. Porque hay muchos, ¿verdad?, que lastimosamente están viendo a otra persona. Sí. No, yo sería un buen cristiano, pero miren esos ahí en la iglesia. Mire ese pastor, mire este aquí, mire este allá. Pero ¿quién te mandó a ver a ellos? Dice, yo voy a servir al Señor. No importa si tú no lo sigues. Aún en la casa misma, hay muchos que no siguen al Señor de corazón como debe ser, porque están esperando que el esposo, que la esposa, que los hijos. Aprendamos de Josué. Claro, tenemos el deseo que nuestra casa siga, pero Josué hace una provisión y dice, pero si aún mi casa no quiere, yo sí lo voy a seguir. O sea, este asunto es personal, este asunto es individual y creo que vale la pena para el llamado que estamos haciendo para la lección que hemos estudiado este trimestre. La tierra está delante de nosotros. Amén. Para conquistar. Vamos a ir, vamos a elegir. No, pero otros no quieren. No, ¿y tú y yo qué queremos? No hay excusa. No pongamos excusa. Hoy tristemente hay hasta ministerios, entre comillas, de sacar los errores aparentes a veces de todo mundo, y eso desanima a muchos, porque finalmente los que están sacando esto tampoco son mejores. Claro. Pero lo que sí tenemos que hacer es yo y mi casa, tomar una decisión nosotros ahora. Yo y mi casa serviremos al Señor. Normalmente, cuando alguien se propone servir al Señor, otros lo van a seguir. Sí. Inesperadamente va a haber alguien que lo va a seguir, pero alguien tiene que proponerse. Esto no llega así por un buen deseo. Tiene que haber resolución, tiene que haber proposición. Ahora estamos por iniciar un nuevo año y vienen esas famosas resoluciones de nuevo año. Hoy sí voy a hacer ejercicio, hoy sí no voy a comer esto, hoy sí aquí, hoy sí allá, hoy sí voy a estudiar, hoy sí voy a leer, hoy sí voy a trabajar. Bueno, y hacemos resoluciones que quedan en los primeros días en los primeros días del primer mes del año, nada más, porque hay que hacer un esfuerzo. Sí. El libro comienza diciendo, mira que te mando que te esfuerces, seas valiente, pero al final el libro concluye prácticamente con una apelación a seguir eligiendo lo que es correcto, pase lo que pase, no importa las consecuencias, porque hay algo que podemos estar seguros, es que las promesas de Dios se cumplen. Amén. Todo lo que Dios ha prometido, Él lo va a cumplir. Por eso vale la pena hacer una entrega sin reservas a Él. Amén. Y este viaje que hemos hecho por el libro de Josué nos lo ha recordado. Dios cumple sus promesas y ahora hay que tomar esta decisión. Pastor, ore por nosotros por esto, para que podamos decidirnos por completo por nuestro Dios. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, por estas lecciones que hemos aprendido este trimestre y sobre todo, Señor, por lo que ya podemos comenzar a practicar. Hay mucha tierra por conquistar y tu espíritu es el mismo, tu poder y tu gracia son abundantes. Ayúdanos a apropiarnos de todas estas cosas, Señor, para que si es tu voluntad que vivamos el próximo año, podamos vivir para Cristo, podamos estar comprometidos con Cristo, podamos compartir el Evangelio, Señor, que tanta falta hace a una humanidad doliente. Gracias porque nos has acompañado en esta jornada y confiamos, Señor, en que lo seguirás haciendo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Me esforzaré y seré valiente, porque vas conmigo, nada temeré. Tú cumplirás todas tus promesas, porque eres fiel, la victoria me darás. Dame fe como Josué, dame fe
solo por